Bueno, buenas noches. Retumba mucho. Ahí. Estamos en horario, así que vamos a empezar. Es la última del año, ya va bajando la cantidad de gente, pero bueno, es así siempre, ¿no? Más allá de que sea la primera o la última, tenemos tres trabajos interesantes para analizar. Igual empezamos, como es costumbre, con el informe de secretaría del doctor Coborno. Buenas tardes. Informe de Secretaría del mes de noviembre. Miembros titulares y acreditados en mastología, las doctores Álvarez Holguín Caterín, Iriarte María Belén y Piva Romina. Y miembro adherente, la doctora Consoli María Soledad. Anunciamos también ya está la fecha del 17º Congreso Argentino Internacional de Mastología, que va a ser el 8 y 9 de septiembre del año 2025. El próximo año va a ser en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, entonces, el primer trabajo llamamos a la doctora De Facio. Es mastectomía con conservación del complejo areola-pezón, experiencia de 10 años en el Hospital Británico de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén de Facio, yo soy médica ginecóloga, hice mi formación en mastología en el Hospital Británico de Buenos Aires y hoy les voy a presentar este trabajo titulado Mastectomía con conservación del complejo areola-pezón, seguridad oncológica, aspectos técnicos y complicaciones realizada en el Hospital Británico de Buenos Aires. A manera de introducción, y como es sabido, la mastectomía es el tratamiento de elección entre un 30 y un 40% de los casos, ya sea por indicación terapéutica como profiláctica. La mastectomía con conservación del complejo areola-pezón es una de las técnicas quirúrgicas más elegidas actualmente, ya que con una adecuada elección del paciente podemos ofrecer una técnica quirúrgica con posibilidad de reconstrucción inmediata y un buen resultado cosmético. Para la planificación quirúrgica es muy importante la indicación de la mastectomía, la evaluación de la anatomía y la reconstrucción que podemos ofrecer para una adecuada elección del paciente. Se deben evaluar los tipos de incisiones quirúrgicas que podemos ofrecer ante esta técnica y esta técnica a su vez presenta la posibilidad de reconstrucción ya sea con material heterólogo o con tejido autólogo. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar asociadas a la técnica hay múltiples descriptas, entre ellas la infección de sitio quirúrgico, la extrusión, la contractura capsular y la más la más importante, más estudiada y temida es la necrosis del complejo areola-pezón. Dentro de los objetivos de este trabajo fueron describir las variables quirúrgicas y clínico-patológicas de las pacientes a las que se realizó mastectomía con conservación del complejo areola-pezón con reconstrucción inmediata en el servicio de mastología del Hospital Británico de Buenos Aires entre enero del 2013 y diciembre del 2022. Como objetivos secundarios analizamos las tasas de complicaciones asociadas a la técnica y la tasa de recidiva local. En el servicio de patología mamaria del Hospital Británico de Buenos Aires, entre enero del 2013 y diciembre del 2022, se realizaron 1.023 mastectomías, de las cuales 677 fueron con reconstrucción inmediata y de las cuales 512 fueron con conservación de piel, 39 con reducción de piel y 124 con conservación del complejo areola-pezón. Cabe destacar que 2 pacientes fueron excluidas por falta de información en la historia clínica. Se incluyeron pacientes con reconstrucción inmediata, con material heterólogo, tanto expansor mamario como prótesis de silicona, no incluyéndose pacientes con reconstrucción con tejido autólogo. Las variables quirúrgicas evaluadas fueron si fue terapéutica o con indicación de reducción de riesgo, el tipo de incisión quirúrgica realizada, radiada, periareolar o submamaria, ya sea a nivel de hora 6 o a nivel medio lateral. También se evaluaron el material heterólogo utilizado, si fue con expansor o con prótesis de silicona, el plano muscular donde fue localizado a nivel prepectoral o retromuscular y en el caso de los expansores, el tiempo transcurrido hasta el recambio con prótesis definitiva y las complicaciones asociadas a la cirugía.
En cuanto a las variables clínico-patológicas evaluadas, se evaluó si los pacientes presentaban antecedentes familiares de primero o segundo grado, si presentaban detección de variantes patogénicas en genes de moderada y alta penetrancia para el cáncer de mama heredado familiar y si habían recibido tratamiento de radioterapia previa o quimioterapia previa. En aquellas con indicación terapéutica, a su vez se evaluó si presentaron cuál fue su histología tumoral, el tamaño y la localización del mismo y la distancia de la lesión al complejo areola-pezón, evaluado por resonancia magnética, y la tasa de detección de recaída local. En cuanto a los resultados obtenidos, la media de edad de las pacientes fue de 44 años, con un rango entre 29 y 69 años. En cuanto a la indicación de la mastectomía, el 47.6% fue con indicación terapéutica y el 52.4% fueron de reducción de riesgo. Las mastectomías bilaterales que fueron realizadas en forma simultánea fueron 80 y representan el 64.5% del total. En este caso, 54 casos fueron de reducción de riesgo, mastectomías bilaterales simultáneas, 18 casos en donde una fue con indicación terapéutica y la otra una mastectomía de reducción de riesgo contralateral y 8 casos con indicación terapéutica bilateral. El resto fueron 44 mastectomías realizadas unilaterales, de las cuales 42 fueron con indicación terapéutica y 2 casos mastectomía de reducción de riesgo contralateral, siendo un total de este tipo de mastectomías de reducción de riesgo contralateral de 11 casos, representado por el 8.9% del total. Con respecto a las incisiones quirúrgicas, la más frecuente fue la submamaria, puntualmente en hora 6, la cual fue representada por el 57.3%, y la mediolateral le sigue a la de hora 6 con un 30.6%. La menos frecuente fue la periareolar con un 1.6%. Acá un ejemplo de incisión radiada en una mastectomía del lado izquierdo, incisión periareolar y una incisión submamaria mediolateral también en una mastectomía del lado izquierdo. En cuanto a la reconstrucción, se realizaron en un 46% con expansor mamario y un 54% con prótesis mamarias. De todos aquellos expansores mamarios colocados, el 66.7% fue a nivel prepectoral y en el caso de las prótesis mamarias, el 94%. En caso de los expansores mamarios, el 59.7% realizó el segundo tiempo de reconstrucción con prótesis mamarias y la media del tiempo hasta esta cirugía fue de 9 meses, con un rango entre 3 a 22 meses. Acá podemos observar un gráfico donde se distribuye a lo largo de los años evaluados la incidencia del número de casos de la técnica quirúrgica utilizada dentro del servicio. En cuanto a las variables clínico-patológicas, el 58.9% de todas las pacientes evaluadas presentaban antecedentes familiares de primer y segundo grado, 42.7% se le habían detectado una variante patogénica en genes de alta o moderada penetrancia, 19.3% habían recibido radioterapia previa, el 4% radioterapia posterior a la reconstrucción inmediata y 5.6% del total quimioterapia previa. En cuanto a las pacientes con indicación terapéutica, el subtipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante, con un porcentaje de 59.3%. La estadificación tumoral más frecuente que hallamos fue el estadio 1A, representada por el 33.9%, seguida de los estadios in situ, con un 27.1%. La localización tumoral más frecuente fue en el cuadrante superior externo, con una incidencia del 55.9%. En el análisis de la distancia de la lesión tumoral al complejo, el 80% de nuestras pacientes se encontraban entre 1 a 5 centímetros y solo 4 casos estaban a menos de 1 centímetro del complejo areola-pezón. En todas las mastectomías terapéuticas se realizaron biopsias retroareolares, tanto a nivel intraoperatorio como por diferido, y fueron informadas como negativas. La tasa de recidiva local fue del 1.6%, representado por 2 casos, los cuales fueron identificados alejados del complejo areola-pezón, con una media de seguimiento de 20 meses y en un rango de 1 a 63 meses. Las complicaciones detectadas fueron 9 casos, dentro de los cuales obtuvimos hematoma, infección de sitio quirúrgico, seroma crónico y 4 casos de necrosis del complejo areola-pezón.
un caso de necrosis total y 3 casos de necrosis parcial. En el subanálisis de las pacientes que presentaron estas complicaciones, observamos que ninguna había estado asociada a quimioterapia previa, pero sí 2 complicaciones con pacientes con radioterapia previa. Una de ellas desarrolló una infección de sitio quirúrgico y otra un seroma crónico, ninguna de ellas asociadas a la complicación de necrosis del CAP. En el caso de aquellas que sí tuvieron esta complicación, estos 4 casos, sí requirieron para su resolución una resección quirúrgica del mismo, ya sea parcial o total, y en ninguno de los casos se perdió la reconstrucción mamaria. Acá un ejemplo de una paciente con una mastectomía izquierda con una necrosis que compromete gran parte del pezón y una parte de la areola, que requirió una resección quirúrgica parcial del mismo y se pudo conservar la reconstrucción. Comparando nuestros resultados con los obtenidos, con los evaluados en la bibliografía, podemos decir que entre 2005 y 2010 aproximadamente se realizaron numerosos estudios a partir de los cuales se ha demostrado una seguridad en esta técnica, con un aumento en su indicación. Uno de estos ejemplos fue el estudio realizado por Arwell en el 2012, publicado en los Estados Unidos, en donde se evaluó la incidencia en la indicación en un lapso de 10 años dentro de ese servicio. Como podemos observar, en el gráfico de la derecha se puede ver la tendencia en el aumento de su indicación, sobre todo en los últimos años. Comparativamente, en nuestros servicios se observa la misma tendencia, sobre todo en los últimos años, evaluados con el aumento de la indicación. Como mencioné, múltiples estudios evaluaron la seguridad oncológica y los aspectos técnicos de esta técnica quirúrgica, dándole mayor solidez y mayor tendencia a la indicación, tanto terapéutica como de reducción de riesgo, pudiéndose observar que en nuestra población la distribución fue bastante homogénea, en donde la indicación terapéutica fue del 47.6% y la de reducción de riesgo un 52.4%. Esta técnica quirúrgica en mastectomías de reducción de riesgo fue evaluada tanto a nivel nacional como a nivel internacional y ambas llegaron a la conclusión que la resección del complejo areola-pezón no aporta un beneficio significativo, por lo que favorece el aumento de su indicación puntualmente en pacientes en una población de alto riesgo para cáncer de mama. En nuestro caso, en la población de reducción de riesgo, el 73.8% presentaba variantes patogénicas de genes de alto y moderado riesgo y el 61.5% además presentaba antecedentes de primer y segundo grado familiar. En varios estudios comparativos de las mastectomías con conservación de areola-pezón y aquellas que no, se demostró que no hay un impacto significativo en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estas pacientes, con una tasa de recidiva a nivel del complejo areola-pezón que puede oscilar entre el 2 al 5%. En nuestro caso, todas las biopsias retroareolares realizadas fueron todas negativas y la tasa de recidiva local identificada del 1,6%, ninguno fue a nivel del complejo areola-pezón. Con el objetivo de predecir el posible compromiso del complejo areola-pezón, la resonancia magnética es el estudio por imagen más utilizado para evaluar este compromiso del CAP, con una sensibilidad del 65 al 68% y una especificidad entre el 88 y el 90%. Se ha detectado una tasa de recaída a nivel del complejo del 10%, pero en tumores que se encuentran a menos de 1 centímetro del complejo areola-pezón. En nuestro caso, aquellas con indicación terapéutica, el 80% de los tumores se encontraban entre 1 y 5 centímetros del complejo, siendo los 4 casos que se encontraban a menos de 1 centímetro del complejo areola-pezón sin identificación de recaída a ese nivel. Dentro de las complicaciones que se evalúan, la relación entre las complicaciones y las incisiones fue uno de los temas más evaluados con respecto a esta técnica quirúrgica y está demostrado que la necrosis del complejo areola-pezón se encuentra principalmente asociada a las incisiones periareolares, entre un 30 y un 40%, donde la tasa de detección de esta complicación puede oscilar entre el 4 al 10%. En nuestro caso, las incisiones periareolares fueron representadas por el 1.6% y ninguna se encontró asociada a la necrosis del pezón. En los casos que sí se encontraron asociados, 3 casos fueron de incisiones radiadas y un caso de incisión submamaria.
En el caso de las reconstrucciones mamarias, fue de estudio el material heterólogo que fue utilizado para la reconstrucción en esta técnica y la comparación en cuanto a la reconstrucción, ya sea en el plano retromuscular o el prepectoral, observándose que ante esta comparación no hubo diferencias significativas en las tasas de complicaciones como extrusión, infecciones o necrosis, pero sí con mayor incidencia en la animación y dolor en las reconstrucciones retropectorales. En nuestro caso, en los primeros 7 años fue donde detectamos reconstrucciones retropectorales. En el caso de las prótesis mamarias, solo el 6% fue colocado a nivel retropectoral y en el caso del expansor mamario, solo el 33.3%. Las prótesis mamarias prepectorales fue el tipo de reconstrucción más frecuente que obtuvimos con un 50.8%. Quiero destacar las debilidades que fueron de este trabajo con el objetivo de que puedan ser también estudiadas a futuro en próximos trabajos. Uno de ellos, el más importante, el corto seguimiento que tuvimos de nuestras pacientes, que por falta de datos de múltiples pacientes no se pudo evaluar ciertos parámetros como por ejemplo el tabaquismo o el índice de masa corporal y la valoración de la sensibilidad del complejo areola-pezón posoperatoria. A manera de conclusión, podemos decir que la mastectomía con conservación del complejo areola-pezón es un procedimiento oncológicamente seguro. En nuestra casuística pudimos observar que la tasa de recidiva local y las complicaciones fueron similares a las publicadas. Los casos que presentaron recidiva local en nuestro caso no fueron en el complejo areola-pezón, sino alejados del mismo. Y consideramos que una minuciosa planificación preoperatoria y la correcta selección del paciente son los 2 factores más importantes para aplicar esta técnica con seguridad oncológica y buen resultado cosmético. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Primero le abrimos la discusión al público con discusión o comentarios. Doctor Berman. Bueno, te felicito por la presentación muy prolija, muy Gracias, clara, doctor. y te felicito por hablar de las debilidades, que eso habitualmente no pasa y es lo que les permite corregir a futuro. Tengo 2 preguntas puntuales. Vos Sí. ahí hablaste de 39 casos de skin reducing mastectomy y en ningún momento las incluiste como nipple sparing. Vos podés hacer una skin reducing mastectomy Sí. conservando el pezón. Sí. En el caso de ustedes, en ninguna situación se En conservó. ninguna de esos casos se realizó la conservación del complejo, por eso no fueron incluidas. ¿Y el motivo, o sea, en su práctica habitual, por qué no intentan? En primera instancia, porque los tumores, por lo menos de los casos que se fueron incluidos en este trabajo, fue por la localización tumoral, el grado de reducción que hubo que hacer de la paciente, entonces como porque había riesgo en el compromiso del complejo areola-pezón, se decidió directamente no realizar. Eran tumores bastante grandes, no eran muchos, por eso eran 39 nada más, pero bueno, esa es la indicación puntual. Perfecto. Y la Sí. segunda pregunta tiene que ver con la utilización del expansor, Sí. que en el caso de ustedes está llegando casi al 50% en el contexto de una nipple sparing. ¿En qué casos toman la decisión de colocar una prótesis directa en contraposición a un expansor? Porque si bien la reconstrucción mamaria ideal no existe, en la mayoría de las nipple sparing uno puede intentar la colocación de prótesis directa. Eso quizás tiene que ver con, no sé si ustedes lo dividieron por años y la evaluación anual, pero Claro, ahí por eso había puesto un gráfico donde puntualmente ahí se veía el aumento de la incidencia de esta técnica dentro del servicio. Entonces, en los últimos años hubo una tendencia muchísimo mayor, no solo en el aumento de la incidencia de la técnica en sí, sino a colocar prótesis prepectorales. Yo sé que el número de colocación de expansor fue más o menos similar, pero fue previo en general el porcentaje de expansores colocados. Colocamos más expansores que prótesis. Y en primera instancia, de acuerdo de acuerdo al colgajo, al tamaño que podíamos observar en la paciente, se decidía de acuerdo a eso también la colocación del expansor en vez de una prótesis. Pero fue previo al 2019 eso. perfecto, por eso, para que quede Sí, sí. conceptualmente, muy probablemente este mismo trabajo evaluado dentro de 10 años, seguramente va a haber más prótesis
que expansores colocados. Es que eso creo que eso es el mensaje, digamos. Sí, o ya has Exactamente. tenido trabajo, si lo dividís en dos y haces la última mitad, Exactamente, ya estaría comparado, sería muy interesante. bien. ¿Algún otro comentario? Doctor Casado. Hola, Casa. Hola, doctor. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, sí, Gracias. yo también había tenido la misma duda, pero pensé que ibas a contestar que optaban por hacer la colocación del expansor en lugar del implante definitivo en pacientes que iban a radioterapia. ¿Esa fue una de las condiciones por la cual optaron por poner expansor o no te acordás de haberlo? Nosotros sí, de las pacientes que recibieron radioterapia posterior, esas fueron alrededor de 5 o 6 pacientes, por eso el porcentaje fue muy bajo, y justamente esas pacientes habían recibido, se había realizado El expansor la primero. reconstrucción con expansor y fueron previas al 2021. No, Bien. Y con respecto a la resonancia, ¿la hacen siempre para ver la distancia entre el tumor y la areola y el pezón para conservarlo? ¿O lo hacen en tumores que están próximos a la areola y qué tamaño eligen Para o cuántas, consideran? para ese estudio, por suerte tenemos la facilidad de poder ofrecérselo a la gran mayoría de las pacientes y fue un parámetro que observamos que nos permite detectar la distancia tumoral y se suele pedir habitualmente. Dentro de nuestra estadística hubo únicamente 3 pacientes que no pudimos incluir porque no pudieron realizar la resonancia, pero en general la presentan y por eso nos ayuda a definir si qué tipo de técnica podemos implementar con la paciente, además de la clínica, obviamente, ¿no? Gracias. Bueno, son pacientes que si tienen dudas no están en este trabajo, pero han ido a una mastectomía conservadora de piel, pero no de areola y pezón. Exactamente, sí, sí, sí. Bien. Con reconstrucción. Una pregunta, Sí. que, digamos, son pocos los casos, pero observaba eso porque es una cosa que siempre tengo en mente el último tiempo, el cambio de la herida en hora 6 a la lateralización. Todos conocemos, ¿no? Los Sí, sí. las tres perforantes, pero ninguna, o creo que solo una, era de las necrosis, una era en una de hora 6, ¿no es cierto? En una que fue medio lateral. Medio lateral, no en hora Sí. 6. 6. Por eso. No. Si bien la teoría indica La teoría que indica haciéndola más lateral vas a tener menos necrosis, no es algo que han Exactamente. visto, No porque lo hemos tampoco visto. ven demasiadas También, necrosis. como me remarcaba el doctor, una de nuestras debilidades creo que fue el corto tiempo de seguimiento de las pacientes, por lo que creo que si podemos evaluar, si hubiéramos incorporado tal vez más tiempo de seguimiento, tal vez hubiéramos encontrado mayores complicaciones asociadas. Ah, bueno, No, pero no, la no lo necrosis sé. no depende del tiempo de seguimiento, es inmediata. Sí. Bárbaro. Sí. Rodolfo Cura de Asunción, Paraguay. ¿Qué criterios tuvieron para conservar o para no conservar el pezón? ¿Distancia o positividad en la biopsia? Las dos cosas, doctor. Para planificar la cirugía, primero teníamos el análisis clínico del paciente imagenológico, lo cual nos daba un margen de seguridad para poder ofrecer la técnica quirúrgica y el tipo de reconstrucción. Y a nivel intraoperatorio, de acuerdo a dónde estaba localizado el tumor, podíamos ofrecer diferentes incisiones para determinar si era necesario la resección intraoperatoria del complejo o no. En definitiva, fue la histología lo que determinó la conservación, no la cercanía del tumor al pezón. Claro, fueron las dos cosas, las dos cosas. Un tumor a 1 centímetro con biopsia areolar libre, Sí, ¿conservan o no? sí, se conserva. Gracias. Nada. Te felicito por el trabajo. Buenas tardes, gracias. Bilingus para Bilingus. la grabación. En el momento de la indicación sabemos que hay situaciones en las que son carcinomas multicéntricos que uno inevitablemente debe proponer hacer este tipo de cirugías. Pero yo en el ambiente que trabajo, que son muchas lesiones no palpables, básicamente no veo tumores grandes, salvo esos multicéntricos, la indicación, ¿de dónde sale? ¿Quién la origina esta nipple skin mastectomy? ¿Ustedes la proponen o el paciente decide o prefiere para no hacer radioterapia? Porque cada vez nos piden más este tipo de cirugía, aun cuando no son BRCA o porque no quieren hacer radioterapia, no quieren pasar por lo mismo. ¿Ustedes son las que lo proponen o notan que el tipo de paciente usted propone este tipo de cirugía? No, el tipo de, como
Tendencia, En siempre pacientes que intentamos potencialmente podrían hacerse una ser lo cirugía más conservadora, digamos. conservadores posibles. Siempre ser lo más conservador posible y dar el mejor resultado, no solo con seguridad, siempre con la seguridad oncológica en mente, dar el mejor resultado cosmético para el paciente, que es lo que dan las A ver, cirugías. una paciente que puede hacerse una cirugía conservadora Sí. estándar, ¿sí? Sí. Pero que les pide este tipo de cirugía. Sí. ¿Ustedes no se la hacen o le dicen, no, se tiene que hacer No, estándar y es con una- radioterapia? No, creo que es una charla que tenemos con el paciente en donde se le explica puntualmente el riesgo, ¿sí? Y qué beneficio le podemos otorgar a una paciente haciendo una mastectomía versus un tratamiento conservador cuando no tenemos la identificación de que esta paciente sea una paciente, por ejemplo, BRCA mutada, aquellas que sabemos que le vamos a hacer una reducción de riesgo significativa. Entonces, entendiendo a la paciente, después ella define qué opciones, obviamente siempre se respeta la decisión del paciente, pero siempre se explica dónde está la indicación terapéutica. Te lo pregunto porque cada vez lo piden más. Sí, 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 sí. Me parece que tiene que quedar claro que esta técnica debe garantizar una seguridad oncológica y con un buen resultado estético y disminuyendo la chance de complicaciones. Y a tu pregunta, doctor Billinghurst, me parece que tiene indicaciones precisas. Entonces, el secreto es seleccionar bien la paciente. Y porque la paciente lo pida, si no están dadas las condiciones para hacer esta técnica, le decimos que no. ¿Sí? Y los casos ideales son mamas no muy grandes, no muy péndulas, pacientes con un body mass index acorde, no fumadoras, no diabéticas, sin radioterapia. Y ese es el caso ideal. Entonces, yo creo que la indicación es fundamental para disminuir las complicaciones y garantizar la eficacia oncológica. Del Castillo. Buenas tardes, felicitaciones, Buenas tardes, doctor. doctora. Con respecto a las biopsias de retropezón, Sí, con respecto a las terapéuticas y la reducción de riesgos, ¿la hacen siempre a todas por no, igual? a las terapéuticas. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta del auditorio. Sí, del auditorio virtual. El Ok. doctor Dávalos Mitchell pregunta si en pacientes con recidivas al tratamiento conservador utilizan también esta técnica si estuviera indicada. Sí, sí, sí. No tiene contraindicación. Digamos. Se entiende que son todas pacientes irradiadas, pero sería el único Se factor, tiene, ¿no? claro, como mencionó el doctor, siempre Ah. poner en equilibrio las características de la paciente, si recibieron o no quimioterapia, radioterapia, la anatomía de la paciente, para ofrecer esta técnica quirúrgica. Te leo una pregunta del Zoom también. La doctora Tamara Fernández pregunta, Sí. en cuanto a las incisiones, ¿hay casos en la que hayan hecho biopsia abierta previa a través de periodolar y luego poder hacer una mastectomía con conservación del complejo del pezón por el surco submamario? ¿Lo harían? O sea, dos incisiones. Sí. No es reportado dentro de las pacientes que fueron incluidas en este trabajo, no he reportado casos en donde se han realizado dos incisiones quirúrgicas. Todas fueron por la misma vía que se decidió en el momento de inicio de la cirugía. Yo pienso en general que ahí te llegan pacientes ya con un intento de cuadrantectomía por heridas periodulares, ¿no? No. Lo que está hablando, No, en es este la caso biopsia, sí, por la es el biopsia, delay, claro. es delay mastectomy, o sea, incisión periodolar, biopsia, Planificada. biopsia de retropezón. Ah, disculpe, Por eso, malinterpreté la por eso pregunta. digo, No, de eso no. ¿se entiende? Es el no lo delay, hemos- sí. es incisión periodolar, biopsia de retropezón, informe y evaluación también de la vitalidad del complejo después de Sí. esa incisión. Sí. 3 semanas después se hace la mastectomía por el surco. Sí, malinterpreté, no había entendido la pregunta, disculpe. Eso no lo aplica. No, nosotros no lo realizamos. Bien. Bueno, sin ningún... Sí, otro. El micrófono, doctor. Nuevamente oscura. ¿La Hola, biopsia doctor. de retropezón la hacen en extemporánea o la hacen previa? Para decidir. En el mismo acto En el mismo quirúrgico, intraoperatorio, y después obviamente la misma biopsia se analiza en forma diferida. Bueno, si no hay ningún comentario más, te felicito nuevamente. Gracias, doctor.
Bueno, para el segundo trabajo, el título, lesiones no palpables de la mama, uso del arco en C para localizar lesiones mamarias subclínicas, experiencia en Río Grande, Tierra del Fuego, Hospital Regional Río Grande y Clínica CEME. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar de un trabajo de lesiones no palpables de la mama, uso del arco en C para localizar lesiones mamarias subclínicas y comentar nuestra experiencia en Río Grande, Tierra del Fuego. Esta es mi ciudad, la ciudad de Río Grande, y estos son los dos lugares donde desarrollo mi actividad profesional, la clínica privada CEMEP y el Hospital Regional Tierra del Fuego. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, comentaremos los objetivos. En primer término, describiremos la técnica quirúrgica empleada en este trabajo, luego material y métodos, resultados, y terminando con la discusión y las conclusiones. Con respecto a las lesiones no palpables de la mama, con el avance de la mamografía, las ecografías, cada vez es más frecuente el tratamiento de lesiones no palpables y esto creo que es una tendencia que va en aumento, dado el buen resultado que tenemos con las terapias neoadyuvantes previo a la cirugía de inicio. Y uno podría pensar que el tratamiento de las lesiones no palpables es una cirugía sencilla, pero tiene ciertos desafíos para el equipo quirúrgico. Una es la resección de la lesión completa, que puede ser sencilla, pero se puede complicar de acuerdo a ciertas características de la mama, ubicación y características del tumor o de la lesión. Esta lesión, cuando es oncológica, hay que resecarla con el margen libre de lesión y siempre tratando de resecar el menor volumen posible de la mama, logrando un adecuado resultado estético. Para esto, en general, se necesita la marcación de la lesión previa a la cirugía, ya sea con carbón, arpón, semilla radioactiva o radiotrazadores, guiados por mamografía y por ecografía. Una situación que se da en nuestra ciudad. Ni en el hospital ni en la clínica privada contamos con la paleta fenestrada en mamografía que nos permitiría marcar las lesiones por vía mamográfica. Eso, sumado a la situación geopolítica de nuestra ciudad, nosotros estamos en la Isla Grande, Tierra del Fuego, no hay centros de mayor complejidad, con lo cual cualquier paciente que no podamos resolver la tenemos que derivar. Esto genera aumento de costos en el procedimiento, demora en el tratamiento y muchas veces angustia por la paciente y la familia. Entonces, un objetivo nuestro era buscar una técnica con que podamos realizar el manejo integral de la lesión no palpable de la mama. Y ahí es donde surge la radioscopía. La radioscopía es un estudio de imágenes portátil de rayos X que está presente en todos los quirófanos del país, me imagino, y que tiene la capacidad de detectar los clips metálicos con los cuales marcamos las lesiones biopsiadas tanto por biopsia con aguja gruesa como cuando hacemos por asistencia con vacío. Entonces nosotros estandarizamos una técnica, que es la que vamos a presentar hoy, y a partir del 2021 es la técnica que usamos para este tipo de lesiones. Respecto al trabajo, el objetivo principal de este trabajo es presentar nuestra experiencia en el tratamiento de biopsia radioquirúrgica con asistencia a radioscopía, compararla con lo que usamos habitualmente, que es la biopsia radioquirúrgica guiada con carbón, evaluar la confiabilidad de la técnica y evaluar la factibilidad de su instrumentación en quirófano, hallazgo de la lesión, la presencia de márgenes libres en correlación con anatomía patológica y evaluar el volumen de tejido resecado. En principio vamos a describir la técnica quirúrgica. Nosotros la describimos en dos etapas. Una etapa preoperatoria. Dentro de los estudios prequirúrgicos solicitamos una mamografía unilateral. La idea de esto es confirmar la presencia del clip, ver la ubicación en la mama y ver la relación de la lesión con el clip metálico.
Esto nos va a permitir hacer una primaria idea de cómo va a ser la cirugía, una primera evaluación. Una vez que la paciente está en quirófano, previo a la anestesia, realizamos una radioscopía en la paciente. Radioscopía pulsada, en general no es necesario usar radioscopía continua, con lo cual la radiación baja. Esto nos permite ubicar el clip metálico y realizar la marcación en piel de lo que va a ser la incisión y el tejido a resecar. Una vez que resecamos el tejido, orientado espacialmente, hacemos la confirmación de la presencia del clip en quirófano, esto es inmediato, y una vez que confirmamos la presencia del clip, no sé cómo, acá. Vamos a ver primero si está el clip y después la ubicación del clip en el tejido. Esto lo hacemos en 2 incidencias y si el clip está central, damos por terminada la cirugía. Si el clip está en situación periférica, podemos hacer una retoma de tejido para garantizar márgenes libres en el caso de que sea una lesión oncológica. Con respecto al material y método, este es un estudio retrospectivo, observacional. Hicimos una base de datos personal en una planilla de Excel. Incluimos pacientes con lesiones no palpables de la mama, previamente marcadas con clip metálico o carbón, tratadas en el Hospital Regional Río Grande y en la clínica privada CEMEP de la ciudad de Río Grande desde abril del 2021 a febrero del 2024. Dividimos las pacientes en 3 grupos: aquellas a quienes se les realizó la marca con radioscopía, a quienes se realizó la marca con carbón y a quienes realizamos doble método. Hubo pacientes que marcamos con carbón y como ya tenían el clip, también hicimos el doble método con carbón y radioscopía. Y de estos 3 grupos evaluamos resultados respecto a porcentaje de identificación del clip, estado de márgenes quirúrgicos y volumen de tejido resecado. Como resultados, logramos reclutar 48 pacientes entre 29 y 72 años. El diagnóstico histológico por punción se realizó en 33 pacientes con biopsia de aguja gruesa y en 10 pacientes con biopsia por vacío, y 5 pacientes fueron operadas sin biopsia previa. ¿Qué motivó estas intervenciones? En el 64% de las pacientes, un nódulo mamario diagnosticado por ecografía y en el 19% microcalcificaciones diagnosticadas por mamografía como los más importantes. En el diagnóstico histológico de la punción obtuvimos el 51% lesión oncológica, 13 casos de carcinoma ductal invasor, 2 pacientes con carcinoma ductal invasor que habían hecho neoadjuvancia y 9 casos de carcinoma ductal in situ, y el resto fueron lesiones benignas. Esta quizás es la placa que más me interesa resaltar. Acá están los resultados divididos por los 3 métodos que hicimos la marcación. Con respecto al método de radioscopía, en que usamos solamente radioscopía, incluimos 15 pacientes. El hallazgo del clip lo logramos en las 15 pacientes, el 100%. Tuvimos retomas en el 5% de los pacientes y obtuvimos márgenes libres en el 100% de los pacientes. Fueron 10 pacientes con diagnóstico de cáncer invasor in situ. Con respecto a la marca con carbón, incluimos 23 pacientes. Acá no buscamos el clip, sí confirmamos la lesión de la extracción de la lesión y los márgenes con patólogo intraquirúrgico. Tuvimos que hacer retomas en 5 pacientes, el 22%, y obtuvimos márgenes libres en el 92% de los pacientes, teniendo que realizar una sola reintervención. Y las pacientes que utilizamos doble método fueron 10 pacientes, hallamos el clip en 9, en la que no hallamos el clip también hallamos la lesión porque había sido marcada con carbón. Tuvimos retomas en 3 pacientes, el 30%, y de las lesiones oncológicas, que fueron 4, obtuvimos márgenes libres en el 100% de los pacientes. Como ven, no hubo diferencia en el número de retomas ni en
la tasa de márgenes libres, así como tampoco hubo diferencias estadísticas en cuanto al volumen de resección de la muestra por ninguno de los 3 métodos. Estos son los resultados de la cirugía. Como una muestra, obtuvimos 26 pacientes con lesión oncológica. Se agregaron 4 pacientes que en la biopsia habían dado benigno, pasaron a ser de lesión de cáncer. Con respecto a la discusión, como dije al principio, el tratamiento de las lesiones no palpables es cada vez más frecuente en los servicios y disponemos de varios métodos de marcación. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los más comunes que tenemos es la localización que se realiza con arpón, la marcación con carbón activado, el uso de semilla radioactiva o de radiotrazadores. Como ven, todos tienen altas tasas de éxito, cercano al 100%, y en general la tasa de márgenes libres también es muy buena, no habiendo diferencia entre los métodos. Quizás los que mejor resultado tienen es el uso de semilla radioactiva y de radiotrazadores. Acá hay un trabajo de Franceschini presentado en el 21. Es una recopilación de varios trabajos donde muestran las ventajas y desventajas de cada método y podemos ver acá la tasa de éxito de cada uno de estos métodos es bastante similar, así como la tasa de márgenes libres. Y nuestra idea es que la localización por radioscopía pase a ser una herramienta más en el tratamiento de las lesiones no palpables de mama y quizá tenga la ventaja de que evita el segundo procedimiento invasivo de marcación que es requerido con el resto de los métodos. Pero tenemos que tener en cuenta qué aval científico o qué aval encontramos en la bibliografía para proponer esto. En realidad hay muy pocos trabajos publicados respecto a radioscopía y manejo de lesiones no palpables de la mama. Hay un trabajo que salió en la Revista Argentina de Mastología en el año 2023, presentado por la doctora Condins Pousit, disculpen si digo mal el apellido, del Hospital Universitario Austral. Acá hacen una comparación entre la técnica clásica, ellos definen como técnica clásica la marcación con carbón, y una técnica usando radioscopía, pero también marcadas con carbón. Usan lo que para nosotros fue el doble método. Acá, en su comparación, analizan porcentaje de márgenes que no tuvieron diferencia, tasa de éxito no tuvieron diferencia, y sí tuvieron diferencia a favor de la técnica donde agregan la radioscopía, un menor volumen de diferencia significativa, ¿no? Un menor volumen de resección de tejido. Y a nivel internacional encontré un solo trabajo, también presentado el año pasado, en el 2023, por Weiser y colaboradores, donde usan la misma técnica que nosotros. Ellos proponen la radioscopía y la comparan con el uso de arpón, la guía por arpón, que es lo que habitualmente realizan. De acuerdo, en las pacientes con resultados oncológicos que presentan, ellos sí vieron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al compromiso de los márgenes a favor de la técnica con radioscopía. Fíjense que hubo un 5% de compromiso de los márgenes en comparación con un 16% usando el arpón. No tuvieron diferencia en cuanto al tamaño de resección y sí también tuvieron diferencia significativa en cuanto a la necesidad de reintervención en las pacientes con márgenes comprometidos. Este sería el único trabajo que encontramos en la literatura. Y como conclusiones, respecto al trabajo que presentamos, la biopsia radioquirúrgica guiada por radioscopía permitió la ubicación del clip metálico y la lesión en los casos estudiados. Es una técnica
sencilla y de fácil instrumentación en quirófano por un equipo con cierta experiencia en cirugía de mama. El volumen de tejido resecado, así como la tasa de márgenes libres de lesión, es aceptable, no difiriendo con otros métodos, tanto en nuestra experiencia con carbón activado como si lo comparamos con el resto de las publicaciones internacionales. Y a nivel personal, logramos evitar la derivación de todas las pacientes desde el 2021. Con lo cual, en eso estamos contentos con el resultado. Y para terminar, no sé si tenemos tiempo, un par de consideraciones finales. En nuestro trabajo no evaluamos los costos por el sistema inflacionario y los distintos valores del sistema privado, de obras sociales y público, con lo cual nos hacía imposible valorar costos. Lo que sí tenemos que tener en claro que se evitaría la marcación, así que eso es un costo que seguramente se elimina. En cuanto al tiempo quirúrgico, tampoco fue un objetivo de estudio en este trabajo, debido a que en algunas cirugías se combinó con vaciamiento axilar o exploración del ganglio centinela. Pero sí podemos decir que al evitar tener la necesidad del control mamográfico de la pieza quirúrgica, evitamos que la pieza salga de quirófano y con la radioscopía tenemos la confirmación inmediata de la presencia o no del clip en la lesión, en el tejido resecado, con lo cual seguramente hay una disminución del tiempo quirúrgico. Y plantear quizás el uso del doble método o técnica combinada con carbón. Quizá hay que ver cuál sería la indicación. Siempre que sirva para reaseguro y tener más éxito en este tipo de cirugías, quizás es bienvenido. Sería útil, a nosotros nos pasó con una paciente donde hicimos una incisión periareolar de una lesión periférica. Ella le hicimos con doble marcación y fue la que no encontramos el clip metálico. Creo que esa sería una buena indicación si se dispone de la posibilidad de hacer doble método. Así que, bueno, esas serían más o menos las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Comentarios, sí, el doctor Billinghurst levanta la mano. Para consideraciones. Cuando las marcan, hacen la biopsia y ponen el clip. Hay un mamógrafo en el lugar. Sí. ¿De dónde salió el clip? ¿Qué lesión, No, la lesión de la el función? clip le hacen biopsia por vacío en estereotaxia en Ushuaia. No, pero perdón, yo vi también, me pareció muchos casos de biopsia tipo core con guía ecográfica, entiendo que se les colocó clip, ¿no? Claro, Ah. exactamente, sí. Y no hay mamógrafo ahí para poder hacer la marcación por mamógrafo, porque la exposición a los rayos del arco en C que los traumatólogos usan mucho y que se cubren con un guardapolvo plomado, no sé si ustedes lo estarían haciendo, evaluaron también ese riesgo. Porque aparte no es tan sencillo. Alguna vez hemos tenido que buscar un clip que se perdió, no se marcó, no está el carbón, y eso que tú lo presentás como algo tan sencillo, lo reconocés. Cuando vos pones una bertola para marcar, no es tan sencillo. No, ¿Cómo lo explicás? tiene su complicación. Nosotros lo empezamos a revisar porque que es algo que no puedo explicar por qué, pero no tenemos la paleta fenestrada en ninguno de los dos mamógrafos para realizar la marcación. Esa es la limitante que tenemos. Por eso es que implementamos esta técnica. Sí, y tiene cierta dificultad la marcación, sobre todo en mamas grandes y cuando la lesión o el clip está en el cuadrante externo, en la mitad externa. Ahí lo que hacemos es la mama ubicarla generalmente sobre la parrilla costal y hacemos tomas tangenciales con el arco en C como para tener mejor posibilidad de ubicación. Porque aparte cuando pones arco en C para buscar ese clip en forma tridimensional tenés que inyectar un carbón también. No lo veo como una cosa sencilla ni práctica. ¿Cómo? No lo veo como sencillo y entendí. práctico. Cuando usás el arco en C Sí. para marcar ese clip, porque me decís que en el mamógrafo no pueden usarlo porque no tienen la parrilla y no tienen la marcación tridimensional, ¿cómo haces? Porque tenés que marcarlo previamente antes de empezar la cirugía. No. Hacer una proyección. La idea de ellos y la idea de la técnica descripta es que no marcás con carbón
Pero No, marca. tenés que verlo con arco en C, ¿no? Sí, sí. Y después abrís y hay que buscarlo. Sí. Claro, con guía de la radioscopía. Ujú. ¿No? El doctor Casab. Casado. Yo te quería comentar, es un comentario y después una pregunta. Yo trabajo en un hospital en donde nuestra población es adultos mayores y generalmente colocamos clip para identificar las lesiones y muchas veces nos pasa que como son mamas muy adiposas, migran los clips. ¿Qué harías? O sea, en esos casos, ¿les pasó de haber identificado el clip, haber sacado la lesión y después que la anatomía patológica no coincida con la biopsia previa? Sí, ese es un problema que existe. No nos pasó, son pocos casos. Sí, tuvimos una paciente donde el clip estaba a 2 centímetros. Para eso hacemos la mamografía previa, para ubicar la lesión y para ubicar el clip, que estaba a 2 centímetros de las microcalcificaciones. Eso nos permitió programar la cirugía teniendo en cuenta esa distancia. Hay Pero sí, una, es un factor que... en relación a lo que decía recién, hay una cosa que vos dijiste que esto te evita la placa de la pieza operatoria. Y yo creo que si Sí. se puede, no, sobre todo cuando son microcalcificaciones. Hay a veces clips que quedan un poco desplazados. Sí. Y si vos, el clip se ve bien en el arco en C, vos confirmás la extracción del clip, pero a veces no podés confirmar la extracción de las microresiduales. Sí, es verdad. Cuando tenemos dudas hacemos la mamografía, sí. Bien. Intentamos, si se puede organizar. Una pregunta. Sí. Jura de Paraguay. ¿Qué tal? ¿Las microclasificaciones se ven con el arco en C? No. No se ven. No se ve. Antes hacíamos la colocación del arpón sin fenestrada. Hay métodos. Mm. Desconozco. No sé. Yo te recuerdo algún caso, generalmente son calcificaciones que ya el radiólogo te avisa que el clip quedó desplazado y que he marcado las calcificaciones residuales con carbón y usé el arco en C para identificar el clip como si fueran dos lesiones lesiones diferentes, porque si no separadas. Sí, estaba sí. dejando una, ¿no? Y Sí, uno sí. no quiere dejar el clip y mucho menos todavía dejar lo que podría ser la lesión residual, Sí, ¿no? sí. Sí, allá hay dos manos. ¿Voy yo? Doctor, tiene una pregunta. En los 3 grupos de evaluación hubo retomas. ¿Eso implicó segundas cirugías o retomas intraoperatorias? No, retoma intraoperatoria. Segunda cirugía hubo en un solo caso de una paciente que queda con carbón. Acá, Doc, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Felicitaciones por el trabajo. Doc, Gracias. y con respecto al arco en C, ¿hay algo diferente de lo técnico que uno debería modificar desde la radiación o algo para que el clip sea más preciso? ¿Algo se tiene, o es el arco en C, uno lo agarra en quirófano y lo coloque, punto? ¿Lo fueron refinando para que se vea mejor? Sí, eso lo manejan los técnicos. Tiene que estar lo más cercano a la paciente, en principio. Y después la dosis, los equipos te la determinan automáticamente. Así que, en general, con 2 o 3 pulsos de radioscopía, logramos encontrar el clip y ahí hacemos la marcación. Ujú. Bueno, si no hay otro comentario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y el tercer trabajo se titula Cáncer mama en mujeres menores de 50 años, lo presenta la doctora Allende. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Allende, soy ginecóloga de la provincia de La Pampa y en el día de la fecha voy a presentar cáncer de mama en mujeres menores de 50 años, La Pampa, Argentina. A modo de introducción, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, cuya incidencia es de 22.024 casos anuales en la Argentina. Según la Sociedad Europea de Oncología Médica, la ESMO define a la mujer joven como aquella menor de 40 años. La edad joven es un factor independiente de mal pronóstico. La SAM reporta un 6% antes de los 40 años. Se asocia con características clínico-patológicas más agresivas, tales como mayor grado histológico, compromiso axilar y estadio. Existe una mayor sobreexpresión de HER2 y menor expresión de receptores hormonales.
Es importante en este subgrupo de pacientes formar un equipo multidisciplinario. Genera un desafío terapéutico y en la paciente un impacto negativo en su calidad de vida, siendo muchas veces un obstáculo para la adherencia a los tratamientos. El objetivo del presente trabajo es analizar características clínicas y anatomopatológicas de mujeres jóvenes con cáncer de mama de la provincia de La Pampa. La Pampa presenta una superficie de 143.440 kilómetros cuadrados. Según el censo del año 2022, presentó 366.022 habitantes. La capital es la ciudad de Santa Rosa. El sector público cuenta con 6 mamógrafos distribuidos a lo largo de todo el territorio y el sector privado con 7 mamógrafos. Materiales y métodos. Es un estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico anatomopatológico de cáncer de mama invasor desde el 1 de marzo del 2014 al 1 de marzo del 2021. Pacientes que asistieron al establecimiento asistencial Dr. Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa. La información se obtuvo a través del Sistema Informático de Salud e Historia Clínica en papel. Los criterios de exclusión fueron sexo masculino, pacientes tratadas en el sector privado, embarazadas, menores de 18 años y faltante de datos. Se clasificaron en 3 grupos según la edad: grupo 1 desde los 18 a los 30 años, grupo 2 desde 31 a 40 años y el grupo 3 desde 41 a 49 años. Las variables analizadas en el presente estudio fueron el tamaño tumoral, el tipo histológico, el grado histológico, el estadio según TNM octava edición, el compromiso axilar confirmado por anatomía patológica y la clasificación molecular por inmunistoquímica, incluyendo receptor de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67. En cuanto a resultados, en el presente trabajo pudimos detectar 338 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama desde el año 2014 al 2021. Se incluyeron 98 pacientes que eran las que tenían los criterios de inclusión, teniendo en cuenta el grupo etario entre 18 a 49 años, lo cual representó 28.9%. En el primer grupo, que era entre las pacientes de 18 a 30 años, se incluyó un N de 10, que representa el 10.2%, en el grupo 2 un N de 22, que era 22.4%, y el grupo 3 un N de 66, que es 67.34%. El grupo 1, la edad media fue de 27, con un tamaño tumoral promedio de 2.81 centímetros. En cuanto a los antecedentes tocoginecológicos, el 60% tenía antecedente de por lo menos un embarazo previo, lactancia en el 67% de los casos. En cuanto a antecedentes oncológicos de cáncer de mama de primer grado en un 33%, compromiso axilar en el 50% y el subtipo histológico 100% de los casos carcinoma ductal invasor tipo NOS. Lo que podemos ver que el grado histológico tipo 3 fue el más frecuente en un 70%, grado histológico tipo 2 en un 20%. En cuanto a los estadios, en este grupo que eran las más jóvenes, el 30% fue 2B y en segundo lugar, en un 20%, 2A y 3A. En cuanto a los subtipos moleculares, si bien el 40% fue luminal A, en segundo lugar, triple negativo, luminal B, HER2, 20%. En tercer lugar, HER2, 10% y luminal B, 10%. Grupo 2, 31 a 40 años, es un N de 22 que representó, como dije anteriormente, el 22.4%. La edad media fue de 38 con un tamaño promedio de 2.4 centímetros. Antecedentes tocoginecológicos, 73%, una gesta más, 64% lactancia positiva mayor a 1 año. Antecedente oncológico de primer grado en el 18%, compromiso axilar, 45,45%, y si bien el carcinoma ductal invasor tipo NOS fue el más frecuente en un 82%, en segundo lugar, cealobulillar, 9%. Al igual que en el grupo 1, el grado histológico tipo 3, 59%, fue el más frecuente. En segundo lugar, grado histológico tipo 2. Los estadios, el 27% fue 2B, el más frecuente. En segundo lugar, 2A y 3A en un 18%. Subtipos molecular, luminal A, más frecuente en un 41%, estando en segundo lugar triples negativos en un 23%, y luminal B, HER2 y luminal B, 14%, ocupando el tercer lugar. Finalmente, tenemos el grupo 3, que son las pacientes entre 41 a 49 años. Era un grupo de 66 pacientes con una edad media de 47, un tamaño tumoral promedio de 1.83 centímetros.
En cuanto a los antecedentes tocoginecológicos, 91% mayor o igual a un embarazo previo, 70% lactancia mayor a 1 año y los antecedentes de primer grado de cáncer de mama en un 12%. 73% carcinoma ductal invasor tipo NOS y luego el celo bulillar en un 12%. El grado histológico más frecuente en este grupo fue el grado histológico tipo 2 en un 44%, grado histológico tipo 3 en un 35%. Acá sí notamos un cambio en el estadio, el más frecuente fue el estadio 1 en un 44%, estando en segundo lugar el 2A en un 20%, 2B en un 15%. En cuanto a subtipo molecular, luminal A 68%, luminal B 15%. Cuando analizamos la relación entre las variables entre los tres grupos, podemos observar que el tamaño tumoral mayor al momento del diagnóstico fue en el grupo de las pacientes más joven, 2.8 centímetros, en segundo lugar, grupo 2. En cuanto al grado histológico tipo 3, 70% en el grupo 1, mientras que 59% en el grupo 2. En cuanto al compromiso axilar, grupo 1, grupo 2, muy similar, 50% y 45% respectivamente, teniendo en cuenta que el grupo de pacientes más grande fue de un 35%. En cuanto a los estadios tumorales, podemos observar que el 2B fue el estadio más frecuente en el grupo 1, mientras que el grupo 1, el estadio 1, fue más frecuente en el grupo 3. Así podemos observar que los estadios localmente avanzados a partir del 2B fueron más frecuentes tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. En cuanto al subtipo molecular, podemos observar que si bien el luminal A fue el más frecuente, el luminal B, los HER2 y los triple negativos desarrollaron un papel muy importante tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. A modo de discusión, si bien es una subpoblación que no incluye una gran cantidad de pacientes, se pueden destacar características de importancia. Si bien la ESMO define mujer joven hasta los 40 años, en nuestro trabajo incluimos hasta los 49 años con el objetivo de poder ampliar la muestra y comparar los diferentes grupos etarios. Las pacientes jóvenes suelen asociarse a una presentación y evolución más agresiva, siendo la edad un factor pronóstico independiente. La incidencia en menores de 40 años encontrada en nuestra serie fue de 9,5%, lo cual concuerda con lo reportado en la provincia de Neuquén en el año 2021, cuya incidencia fue de 9,8%. En cuanto a los antecedentes familiares de primer grado, fue mayor en el grupo de hasta 30 años, 33%, siendo este porcentaje mayor que lo publicado por la Bibliografía Nacional, tal como el reportado por Arre y compañía, 20% en menores de 35 años. En cuanto al tamaño tumoral, fue mayor en las más jóvenes, 2.8 centímetros, mayor que el reportado por otras series nacionales, lo cual podría deberse a una demora en la consulta médica en nuestras pacientes con el consecuente retraso diagnóstico. No encontramos diferencias en cuanto al subtipo histológico, siendo el ductal el más frecuente. Grado histológico. El mayor porcentaje de grado histológico tipo 3 fue el encontrado en el grupo 1, 70%, tal como lo publicado por Collias y Sigal, cercano al 75% en menores de 35 años. En cuanto al compromiso axilar, mayor con porcentaje cuando comparamos grupo 1, 50% y grupo 2, 45,45% con respecto al grupo de las pacientes mayores de 40 años. Similares a estudios locales, tales como Crosby, que describen un 58% en menores de 35 años. También es similar a la serie publicada por Sigal, que menciona un 50%. Estadios. Localmente avanzados a diagnósticos más frecuentes en el grupo 1 y grupo 2, tal como lo que publicó el Dr. Cogorno en el periodo 1963-1997 en las pacientes de grupo menores igual a 35 años, más del 50% pertenecían al estadio 2 y 3. En cuanto al fenotipo molecular, en los tres grupos el más frecuente fue luminal, pero existe una alta proporción de tumores triple negativos y ER. Triple negativos. En menores de 30 años se presentaron en el 20%, mientras que en las mayores de 40 años fue significativamente menor, 9%. ER2, 30% en el grupo 1. Lo mencionado anteriormente fue similar a lo publicado por Fabián y compañía, quienes reportaron un 24,58%. A modo de conclusión final, podemos decir que este subgrupo de pacientes presentan características clínico-patológicas asociadas a mal pronóstico, tal como mencioné anteriormente, el grado histológico, mayor tamaño tumoral y se presentan en su mayoría con estadios localmente avanzados. Existe una alta proporción de subtipos moleculares con mayor potencial agresivo,
tales como el ER2 triple negativo en menores de 40 años. Si bien el cáncer de mama en la mujer joven es una entidad poco frecuente, resaltamos la importancia de poder acudir a mayor evidencia científica que nos permita ofrecer mejores alternativas diagnósticas y terapéuticas para poder mejorar la sobrevida y también la calidad de vida de este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muy bien. El último trabajo también. Comentarios, unos cuantos fueron referidos en la bibliografía, están todos acá. ¿No? Bueno, creo que el trabajo está bien, es prolijo. En realidad, digamos, confirma hipótesis bastante previsibles de entrada, ¿no? Porque salvo el único grupo que no hay diferencia, que es la histología, y que es esperable que sea así, porque nunca va a bajar el mayor grupo, ¿no? Que es el NOS, en todo lo demás confirma paso a paso que el grupo más joven tiene mayor triple negativo, mayor grado, mayor compromiso axilar, ¿no? Son conclusiones que están bien, pero que eran las previsibles, ¿no? Aparte de eso, digamos, ¿qué otra conclusión sacarías después de haber hecho el trabajo? No, lo del Luminalan, que si bien tuvimos un porcentaje alto, también destacamos la importancia o la proporción de los triples negativos y los ER2. Destacar que en la provincia de La Pampa no hay centros de reproducción, entonces todo lo que es la parte de asesoramiento de fertilidad, que yo no lo puse, lo derivamos a Buenos Aires. Claro, igual eran cosas Claro, extra del sí, trabajo, que ¿no? por ahí Seguramente podemos- tienen claro, otros problemas otros problemas. logísticos, Sí. ¿no? Y después lo otro que no lo pusimos es lo de asesoramiento genético oncológico, que se empezó a hacer en la provincia. Y bueno, hay una sola genetista que se hace en forma virtual, por eso tampoco lo pusimos en el trabajo. Está bien, Porque, sí, bueno. cada vez más creo que el asesoramiento se está trabajando en forma virtual, pues no dan abasto, ¿no es cierto? No solo las genetistas, sino los especialistas, aunque no sean genetistas de origen, ¿no? Eso pasa en todos lados y es algo que nos estamos adaptando, ¿no? Creo que igual está dando buenos resultados. ¿Algún otro comentario o aporte del público? El doctor. Bueno, me llamó la atención, el 30% solamente tenía factor genético. Entre el grupo 1 y el grupo 2, sí. Lo que consideramos como factor genético igual es un antecedente familiar de primer grado. No estoy hablando de mutación BRCA y tampoco se incluyó segundo y tercer grado. Sí. Solamente antecedentes familiares de primer grado. No, entonces sería apropiado. 70% no tenían. El tamaño tumoral de 2.8 como promedio es alto, ¿no es cierto? Sí, justamente eso lo podemos relacionar, que fue lo único que no coincidió con la bibliografía nacional, a un retraso en el diagnóstico. Por falta de mamografía. Podría ser una cuestión de barrera geográfica. También hay que tener en cuenta que en la provincia de La Pampa hay un solo hospital de alta complejidad, actualmente Hospital Favaloro, ex Lucio Molas, que es con el que yo hice el trabajo, y la segunda ciudad más frecuente es Pico, o sea, todo se deriva a Santa Rosa. Perdón, si vos estás hablando, si bien de toda la provincia en la introducción del trabajo, vos después hablás de casos específicos de ese hospital. Sí, Pues, totalmente. digo, no estamos mezclando lo específico de ese hospital, que en realidad son pocos casos, son 42 casos al año. No es un volumen de trabajo, digamos, muy importante. No. Pero digo, no llevemos lo propio del hospital al resto de la provincia. Bien. Sí, la verdad que hay una demora en el diagnóstico. Y el otro tema, bueno, es tener en cuenta la pandemia porque fue hasta el 2021, incluimos en este trabajo. Claro. Fue del 2014 hasta el 2021. O sea, del 2020 se declaró la pandemia. Hay un año que, bueno, también puede haber influido en un diagnóstico más tardío y es un tamaño tumoral mayor. O sea, ¿usted le atribuye a eso el retraso diagnóstico? Puede ser una de las causas, sí. Igual tengamos en cuenta que la provincia de La Pampa tiene una alta mortalidad. El total de los casos es de 98, ¿no es cierto? Lo que incluimos en el trabajo, Lo que sí. estaba incluyendo. No, pero yo no creo que podamos hablar de retraso diagnóstico, es algo que estamos infiriendo simplemente por un T un poco más grande que lo habitual, ¿no? 2.8 no es un tamaño ideal, pero eso solo no nos concluye en tamaño diagnóstico. En muchos lugares de nuestro país se pueden ver esos tamaños y mucho más también, ¿no? 2.8 de promedio. Sí. En el grupo 1, sí, las que son las pacientes entre 18 y jóvenes. 30 años, jóvenes. Y son más agresivos en su mayoría. O sea que es algo para llamar la atención, si no deberíamos poner más atención en bajar la edad
nosotros como comentario académico, digo, bajar la edad de aplicación del estudio mamográfico. En promedio se da a los 40 años como para los despistajes, ¿no es cierto? Quizás si la mamografía se hacía antes, tendríamos un menor porcentaje en tamaño y en el diagnóstico, en el retraso diagnóstico en general. Las axilas también 50% positivas. Sí, confirmadas por anatomía patológica. Igual, bueno, SAMAS plantea esa mamografía de base entre los 35 y 40. Obviamente que nos queda el subgrupo por debajo de 35, pero bueno, la evidencia americana y europea tampoco lo Sí, plantean. no hay ninguna guía en el mundo que plantee controles de screening, ¿no es cierto?, en menores de 35 años, asintomática, por supuesto, por eso hablamos de screening, ¿no? Y mucho de eso a lo mejor no se veía en el mamografía y por ahí sí en ecografía, pero bueno, ya son cosas que exceden al Sí, que no trabajo. se evaluaron el trabajo. Gracias. Bueno, Gracias. muy bien, entonces, muchas gracias. Gracias.